El Imperio Romano fue tan extenso que en el año 285, Diocleciano introdujo un sistema de gobierno que dividía el imperio en dos partes, cada una con dos emperadores, uno principal denominado Augusto y uno secundario denominado César. Con esto buscaba mejorar la administración del territorio y la defensa, aunque también acabarían desarrollando diversas culturas y costumbres. La división definitiva fue en el año 395, cuando el último emperador de todo el imperio, Teodosio I, murió y dividió el imperio entre sus hijos. Arcadio heredó el imperio de Oriente, mientras que Honorio heredó Occidente. Yéndonos al final del imperio de Occidente, hablaremos sobre Flavio Oreste, un general romano germánico que sirvió al rey Huno Atila y posteriormente al ejército romano. Con la caída de Atila, Flavio regresó a Roma y consiguió el título de Magister Militum, y aprovechó la inestabilidad política para deponer al emperador Julio Nepote en el 475. Dadas sus raíces bárbaras, Flavio temía que si él asumía el poder del imperio, este no sería bien aceptado por la nobleza ni por el pueblo romano, por lo que prefirió nombrar a su hijo, Rómulo Augustulo, como emperador, esperando que este sí fuese más aceptado que él. Sin embargo, Rómulo apenas tenía 15 años, por lo que realmente era su padre quien dirigía el imperio. Apenas pasado un año, un líder germano llamado Odoacro se había convertido en líder de las fuerzas bárbaras, y este buscaba un reconocimiento oficial, así como tierras y unas mejores condiciones para sus soldados. Sin embargo, su petición fue rechazada, lo que lo llevó a iniciar una revuelta en la que Orestes fue asesinado, y Rómulo fue perdonado y enviado al exilio en una villa en Campania. Tras quitarle el trono a Rómulo, Odoacro envió las insignias imperiales a Constantinopla, para dar a entender de que no habría otro emperador en Occidente, al mismo tiempo que reconocía la autoridad del emperador de Oriente. Odoacro ascendió al trono, pero no como emperador, sino como rey de Italia, intentando organizar el territorio y subsanar los problemas del mismo. Zenón, el emperador de Oriente, estaba al corriente de la situación de Occidente, y aunque éste intentó en varias ocasiones organizar el territorio, no pudo debido al mal estado del imperio en el lugar y a la influencia de los diversos pueblos bárbaros, como los visigodos en Hispania o los francos en la Galia. Odoacro mantuvo un gobierno estable durante varios años, lo que fue bien aceptado por los romanos. Sin embargo, aunque en un principio Zenón apoyó el gobierno de Odoacro, más tarde decidió apoyar al líder ostrogodo Teodorico el Grande, para que invadiera Italia en el año 488. Tras una guerra que duró unos 5 años, en el año 493 Teodorico se convirtió en el rey de Italia, y el reino duró al menos hasta mediados del siglo VI, cuando fue conquistado por el Imperio Bizantino, bajo el mandato del emperador Justiniano. La caída del Imperio Romano de Oriente no fue tan súbita como la de Occidente, por lo que vamos a ir por partes. Primeramente, para aclarar, el Imperio Bizantino que nombramos a lo largo del vídeo no fue un imperio aparte, fue la ligera diferenciación que tuvieron los romanos de Oriente con los de Occidente. Es decir, los romanos de Oriente eran romanos, pero para diferenciarlos, nosotros a futuro los denominamos como Imperio Bizantino. Una vez aclarado esto, el Imperio Bizantino buscó durante el gobierno de Justiniano hacer renacer el antiguo Imperio Romano completo. Para ello, intentó recuperar las posesiones romanas en Hispania y en Italia en el siglo VI, y aunque temporalmente lo consiguió, el coste en tropas y recursos fue exageradamente alto, por lo que su dominio en estas zonas fue breve, y esta pérdida influiría gravemente en el futuro. De por sí, el Imperio Bizantino ya batallaba con diversos pueblos bárbaros, lo que no les permitía recuperarse adecuadamente. Sin embargo, en el siglo VII se produjo el alzamiento del Islam, con el liderazgo de Mahoma y sus posteriores califas, que comenzaron una gran expansión militar y cultural. Esta expansión fue rápida y devastadora, partiendo desde Asia Menor hasta la península ibérica, le arrebataron grandes cantidades de terreno al Imperio Bizantino, lo que lo obligó a reorganizarse en Anatolia, en la región de la actual Turquía. Además, las cruzadas que en un principio fueron en ayuda de los bizantinos contra los árabes, les terminaron perjudicando más de la cuenta, como la Cuarta Cruzada, datada en el 1204, y que terminó con el saqueo de Constantinopla por los cruzados. Aunque las conquistas árabes eran implacables, los romanos orientales consiguieron resistir en dicha región, al menos hasta el siglo IX, cuando los selyúcidas comenzaron su expansión a través de Persia y Asia Menor.
Estos lograron una gran victoria en la batalla de Manzikert en el año 1071, y a partir de aquí comenzaría el declive final del Imperio bizantino. Sin embargo, los selyúcidas tuvieron conflictos internos, lo que dio origen a la aparición de pequeños beilicatos turcos independientes. Uno de estos pequeños pueblos turcos, fundado por Osman I y del cual deriva el nombre de otomanos, estaba en una posición estratégica en la frontera bizantina, lo que les permitió expandirse hacia los territorios cristianos. En resumidas cuentas, este beilicato fue el más poderoso y del que surgiría el Imperio otomano. Otro día nos enfocamos más en él. Aguantaron varios siglos, pero para el siglo XV, el Imperio bizantino estaba sitiado en Constantinopla y unas cuantas ciudades más, por el creciente Imperio otomano. En 1451, Mehmed II, conocido como Mehmed el Conquistador, se propuso como objetivo la toma de Constantinopla, ya que la veía como una gran recompensa debido a su importancia geopolítica y religiosa. 2 años más tarde, en 1453, Mehmed preparó un ejército desproporcionado y construyó una enorme fortificación, conocida como la Rumeli Hisari, y cuya función era aislar la ciudad para impedir el paso de los suministros. El 6 de abril de ese mismo año, comenzó el asedio de Constantinopla, el cual duró semanas con intensos combates y bombardeos. Finalmente, las tropas otomanas consiguieron derribar la muralla y entrar a la ciudad el 29 de mayo, marcando el final del Imperio bizantino, convirtiendo a Constantinopla en la nueva capital otomana, y rebautizándola como Estambul. Muchas gracias por ver el vídeo. No olvides suscribirte y dejar tu like.